Perfecto. Bueno, ahí puso a grabar Simón, así que eh, dentro, en este momento ya podemos empezar. Voy a poner ya asumo que todos los que quieren participar habrán cargado su cuenta, así que voy a poner a funcionar mi código, esperemos que funcione, mientras que mientras queda, perfecto, ahí está funcionando. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Presentación. Buenas Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Zacarías Auchanov. Soy el profesor encargado el facilitador encargado del curso Introducción a Python para Ciencias Sociales y principalmente de esta clase abierta sobre por qué aprender a programar y en Python siendo científico social. Asumo que todos los que vienen al curso de acá, o la mayoría, son gente que viene de las humanidades, de las ciencias sociales, de alguna carrera propia de la disciplina social, ¿sí? Ya sea trabajo social, relaciones de trabajo, sociología, eh, ciencia política, economía incluso. En algunas de otras charlas hemos tenido algunas otras personas que venían de ciencias como ingeniería y de otras disciplinas, pero bueno, la inquietud que tenemos todos acá es cómo nos sirve y por qué deberíamos aprender a programar, y es un poquito el motivo de esta clase, es cómo vamos a responder, cuáles son los beneficios que como científicos sociales podemos obtener del hecho de programar. Vieron que siempre, cada vez que se habla de programación, de tecnología, de informática, de ciencia de la computación, en general es la perspectiva que tenemos nosotros, o por lo menos desde los científicos sociales de Argentina, yo soy argentino, por si no se dieron cuenta, que asumo que sí, es que es algo difícil, es inaccesible, que no tenemos cabeza para eso, pero principalmente que es complejo. Y seguramente muchos de ustedes hayan estudiado en la facultad y hayan leído textos complejos, y a veces muy complejos, como es el caso de Michel Foucault. Seguramente aquellos que hayan estudiado teoría sociológica de los 60, de los 70, el estructuralismo, el postestructuralismo, todas estas grandes miradas, estas cosmovisiones analíticas y teóricas, estas empresas intelectuales sobre cómo abordar la realidad, que en general eran súper complejas. Digo, a Foucault los párrafos que teníamos que leer los teníamos que interpretar y releer y releer y releer muchos de sus libros para entender realmente qué era lo que estaba diciendo. Bueno, este paralelismo nos sirve para decir, ok, lo que quiero destacar acá, nos hemos enfrentado a cuestiones que eran más difíciles, que a mi criterio eran incluso más difíciles que aprender a programar, o que aprender una sintaxis programática como tiene un lenguaje de programación, o que aprender ciencia de datos como se trata todo esto. Si bien no es fácil, es real, ¿sí? Tiene una potencialidad y una accesibilidad que hoy en día para los que venimos de disciplinas de ciencias sociales podemos decir que es un acto casi revolucionario aprenderlo, ¿sí? Hoy en día tenemos mucha potencia analítica, mucha potencia explicativa y mucha potencia de abordaje metodológico en estas herramientas que es menester aprovecharlas y utilizarlas, ya sea para nuestros trabajos como científicos sociales, como para nuestras preguntas, como así también por nuestras inquietudes intelectuales y políticas, ¿sí? Más de uno de nosotros quiere saber cómo son las tendencias políticas hoy en día que suceden en la sociedad, en el mundo contemporáneo. Bueno, hoy podemos aplicar técnicas de herramientas, por ejemplo, de procesamiento de lenguaje natural, como vamos a ver hoy en día, ¿sí? Para poder entender la conversación de la gente. ¿Qué es lo que la gente habla en redes sociales? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los tópicos de interés? ¿Cuáles son los tópicos que generan, por ejemplo, mayor nivel de polarización? Hace 100 años atrás, cuando las recientes matrices sociológicas se preguntaban por ciertos fenómenos sociales, por ciertos hechos sociales, por las acciones sociales de los individuos, por esas conductas individuales que representaban o que tenían un trasfondo de conducta colectiva inconsciente, así como Weber o Durkheim analizando el suicidio, no tenían estas herramientas como para poder parametrizar y cuantificar lo que hoy nosotros sí tenemos. ¿Sí? Esto a modo de contexto para entender un poco más el por qué aprender a programar. ¿Por qué aprender estas herramientas que nos van a permitir acceder a
lo que hoy en día abunda, que es una mayor cantidad de datos y principalmente datos del comportamiento humano. Nosotros, a mí me gusta decir que hoy en día, además de nuestra vida física en el espacio-tiempo, como seres humanos, ¿sí? Que vivimos en la realidad en la cual nos movemos, también tenemos un homo digitals, ¿sí? Un tipo de conducta social, cultural, colectiva, pero principalmente una expresión de subjetividad en redes que es casi tan importante o igual de importante que nuestra vida física. Es tan importante lo que nosotros, el momento de postular por ejemplo, una opinión o un comentario sobre la coyuntura política en Twitter, que lo que decimos en una charla de café con amigos, en donde en ambos puntos estamos expresando subjetividad política. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Que uno es rastreable y que con las técnicas apropiadas, ¿sí? En términos computacionales, es rastreable y es cuantificable. Y esa información se vuelve un dato de la realidad. Todo esto se enmarca en una gran disciplina que está emergiendo actualmente, que está en proceso de institucionalización, que son las ciencias sociales computacionales, ¿sí? Más de uno seguramente dentro del entorno chileno tienen están en mucha más boga que lo que están acá, ¿sí? Tienen mayor preeminencia y eso tiene un sentido porque es en las ciencias sociales en Chile tienen un paralelismo con las ciencias sociales de Estados Unidos, en donde los métodos cuantitativos están mucho más presentes en las disciplinas sociales y sociológicas. En Argentina no tanto. Pero bueno, las ciencias sociales computacionales son como un segundo paso, un segundo nivel de los métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales, en donde con técnicas informáticas y computacionales podemos apropiarnos de esas herramientas para contestar las grandes preguntas que teníamos como investigadores sociales. ¿Qué es lo que vemos acá? Básicamente, y esto es una hipótesis nuestra, desde el equipo que damos la materia, que es la relación entre la programación y la metodología de investigación. Es cómo las herramientas programáticas que aprendemos a partir de la incorporación de un lenguaje de programación y a partir de las técnicas adecuadas dentro del mundo de la ciencia de datos, para poder potenciar nuestra metodología de análisis y dar una respuesta mucho más apropiada, expansiva y nuevas respuestas a nuestras hipótesis de investigación social. En ese sentido, tenemos un montón de campos de aplicaciones, ¿sí? Perdón, no dije algo. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir cortando, no hay ningún inconveniente. No las escriban en el chat porque no las voy a ver dado que estoy compartiendo pantalla. Así que no hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Cuál es el mundo de aplicación de esto? ¿Qué es lo que se puede enmarcar dentro de las ciencias sociales computacionales? Que básicamente es aplicar técnicas computacionales, técnicas informáticas puras y duras, que para eso tenemos que aprender a programar, tenemos que aprender de ciencia de datos en el mundo de las ciencias sociales. Bueno, vamos a poder hacer cuestiones como social listening, machine learning, text mining, análisis y visualización de datos, web scraping y sistemas de información geográfica. Por nombrar algunos de estos, vamos a tratar de entender los motivos de por qué son importantes. ¿Por qué es importante, por ejemplo, hacer text mining, que es minería de datos, minería de textos, perdón? Nosotros dentro del mundo, y un poquito la charla de hoy se trata sobre esto, de la ciencia de datos, tenemos un subcampo llamado procesamiento del lenguaje natural, en donde tenemos determinadas técnicas para trabajar con lenguaje humano. ¿Qué quiere decir lenguaje humano? Cualquier tipo de información registrada que tenga un sentido semántico y una correcta sintaxis gramatical. Una oración, un libro, un discurso, un tweet, un texto, un artículo científico, un poema que respete aquellas reglas gramaticales. Y semánticas que tiene el sentido que nosotros estudiamos? ¿Cuál es el ejemplo de cómo nos podríamos beneficiar de esto? Supongamos que nosotros estamos analizando, haciendo un social listening. Social listening es escucha en redes sociales. Entender cuál es la opinión de la gente sobre determinado tópico. Y queremos entender, por ejemplo, la opinión de la gente sobre determinada figura política, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Según el método tradicional, vamos a juntar todas esas opiniones que, por ejemplo, estén registradas, supongamos que tenemos acceso a la web, que están registradas en una red social, ya sea Facebook o ya sea Twitter, que es la red social política por excelencia, y las vamos a analizar. Si nosotros quisiésemos hacer eso desde la perspectiva tradicional, de metodología tradicional, sin acceso a estas herramientas computacionales,
A priori sería casi imposible. Casi imposible porque no tendríamos la capacidad de recopilar todos aquellos comentarios en donde estén involucrados esta figura política. Por ejemplo, puede ser el presidente de un país o un referente de la oposición o algún referente en el exilio en una determinada crisis política, ¿sí? Y a eso, supongamos que superamos el primer obstáculo, que es la extracción y recopilación de esos datos, nos vamos a encontrar con un segundo obstáculo, que es la capacidad de procesamiento y de análisis humano que tenemos limitada nosotros. Si tuviésemos que analizar tweet por tweet teniendo 10.000 tweets, estamos hablando de meses de análisis textual humano. Eso, gracias a la incorporación de herramientas de este estilo, lo podemos potenciar, podemos automatizarlo y podemos hacerlo algo que abunda en el mundo de la informática, que es escalabilidad. Es darle escalabilidad a nuestro proceso de análisis. En lugar de hacer un análisis minucioso y limitado, debido a nuestra capacidad temporal física, es decir, podemos dedicar un par de horas de análisis a eso porque después el cerebro se nos muere. Acá lo que podemos hacer es aprovecharnos de estas capacidades computacionales que tenemos, aplicando las herramientas correctas y aplicar un análisis escalable, que ya no escale y estudie 300 tweets, sino que estudie 50.000 tweets. Y podemos hacer un montón de este tipo de análisis. Otro de los ejemplos que es también interesante son analizar los sistemas de información geográfica o la información SIG o la información geográfica. Nosotros, en tanto y en cuanto somos seres sociales que están constantemente vinculándose en el espacio, no solamente digital ahora, sino físico, estamos en constante movilidad. Y los patrones de movilidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en el plano urbano, hablan de un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra disposición de clase, nuestra disposición cultural y aspectos económicos de nuestra vida. Por nombrar algunos, ¿sí? Ya sea aquellos patrones de regularidad que tengamos en nuestra vida, como por ejemplo el recorrido que tenemos hacia nuestro trabajo, no en época de pandemia, sino en época de pre o post pandemia, ¿sí? En donde también eso lo podemos analizar con grandes volúmenes de información. Si nosotros tuviésemos que utilizar una metodología tradicional de recopilación de información vía encuestas, tendríamos un problema de muestra en donde vamos a estar muy limitados por la cantidad de información a la cual accedemos, por el tipo de herramienta que estamos utilizando. Y ahí es donde digo que el problema es eminentemente metodológico, en donde las ciencias sociales computacionales, la aplicación de estas técnicas, nos potencian a nosotros como investigadores sociales, lejos de transformarnos en otras cosas. En detrimento de lo que muchos piensan, que es dejamos de ser sociólogos o politólogas para convertirnos en científicos de datos, no. Lo que hacemos es ser investigadores sociales, de la disciplina que sea, con mayores herramientas técnicas y computacionales. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene? Bueno, por un lado, las ciencias sociales computacionales nos ayudan en un fortalecimiento, como dije, de los métodos cuantitativos, pero también cualitativos. No solamente podemos tener un margen de escalabilidad mayor con la cantidad de datos y de información con la cual trabajamos, porque no es que empezamos a trabajar ahora con datos porque está de moda la ciencia de datos. Toda la vida hemos trabajado con datos. El problema que teníamos siempre era un problema de muestra, el tamaño de la muestra. Por eso se desarrolla la estadística inferencial durante el siglo XX, para poder paliar el problema de una muestra representativa del universo con el cual estamos trabajando, por un lado, y por el otro, ¿sí?, con un problema de las herramientas de medición que teníamos para poder obtener esos datos de la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes, y acá voy a hacer una nota al pie, históricamente, en la disputa entre las ciencias sociales y las ciencias exactas y naturales, siempre estuvo este bastardeo por parte de las exactas y naturales, que es la incapacidad que tenían las ciencias sociales, ¿para qué? Para hacer experimentos. Nosotros no podemos hacer experimentos en donde podamos medir dos variables, realmente. ¿Por qué? Porque no podemos meter humanos en un laboratorio de estudio. Es imposible. Ética y moralmente está mal, ¿sí? De hecho, la escuela de estudios, las escuelas de disciplina de ciencias sociales americanas habían intentado romper con esto con grandes encuestas masivas allá por los 60, combinando técnicas, pero siempre el problema de cuál era, es nosotros no podemos medir la realidad en tiempo real y no podemos reducir a hacer un experimento controlado en un laboratorio. ¿Por qué?
Por un lado, porque ética y moralmente está mal, y en segundo término, porque nosotros seríamos parte de ese experimento. Ya Bourdieu ha hablado un montón de esta cuestión en sus presupuestos epistemológicos. Pero en los últimos 20 años, con el avance de la tecnología, todos de repente tenemos algo pegado a nuestro cuerpo todos los días. Que vamos a decir así, es como una especie de aparato, ¿sí? Que está recopilando datos de nuestro comportamiento constantemente. Datos que son involuntarios por momentos y datos que son voluntarios. Datos voluntarios podría ser, por ejemplo, el posteo voluntario que yo hago en Twitter o en Facebook o la foto que estoy publicando de dónde estoy. El dato involuntario que le estoy cediendo al aparato, a la herramienta de medición que sería el celular, es, por ejemplo, el espacio y la hora en el cual lo estoy haciendo. Que conscientemente no me estoy dando cuenta que estoy dejando esos datos registrados que después pueden ser explotados y analizados como parte de un patrón de comportamiento humano. ¿Sí? Y en línea con eso, voy al segundo aspecto, que son nuevas preguntas de investigación y expansión del campo de estudios. Del campo de estudio. Nos podemos hacer, gracias a que tenemos acceso a mayor cantidad de datos, y no solamente es una cuestión de cantidad, sino de calidad, porque podemos registrar otras cuestiones de ese comportamiento humano que se traduce en lo que denomino homo digitals, ¿sí? Que es esta expresión de subjetividad que tenemos en redes sociales, ya sea porque publicamos una opinión en Twitter, publicamos una expresión de deseo en Facebook, le comentamos una foto a alguien o lo hacemos en Insta o publicamos una foto en Instagram contando nuestro estado emocional, lo que estamos haciendo es expresando nuestra subjetividad como seres, ¿sí? Y esa subjetividad expresada permite nuevas preguntas de investigación, que antes no eran registrables esos actos. Antes había una imposibilidad, digo, hace 100 años, y voy a poner un ejemplo que es un poco duro, pero hace 100 años Durkheim, cuando escribe el suicidio y analiza el caso de los suicidios en Europa a partir de estadísticas dadas por el gobierno parisino, Durkheim no era capaz de poder registrar el momento en el cual una persona se suicidaba y tenía que inferir conceptualmente ciertas cuestiones que motivaban el suicidio. Hoy en día, gracias a la enorme cantidad de información registrada en tiempo real, digo, hubo casos de, por ejemplo, personas que se han suicidado en tiempo real transmitiéndolo por streaming, en donde incluso iban dejando determinadas pistas. Hoy en día, Durkheim podríamos decir que hubiese sido un gran científico de datos, explorando todos, como para poner un paralelismo, el suicidio es un caso horrible, pero uno de los grandes libros dentro de la sociología, de las matrices sociológicas, es El suicidio de Durkheim. Hoy en día tendría una gran capacidad de expansión y análisis de ese fenómeno social, de ese hecho social, que en ese momento era inabarcable, ¿sí? Y por último, y me parece el ejemplo, una de las cuestiones más ricas que tiene las ciencias sociales computacionales, es la posibilidad de una interdisciplinariedad real. Ya rompimos con ese paradigma de los 60, de los 50, de los 40, en donde las disciplinas eran compartimentos estancos que no intercambiaban conocimiento entre sí. Hoy en día los equipos que trabajan en esto, tanto en el ámbito profesional como académico, son equipos multidisciplinarios por gente que viene de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, de las ciencias computacionales, en donde trabajan y se retroalimentan mutuamente, ya sea por las skills de beneficio, por las skills técnicas diferenciales que tiene cada uno, ¿sí? Las preguntas de investigación y la metodología que puede aplicar alguien que viene de las ciencias sociales y las capacidades técnicas computacionales alguien que viene de las ciencias computacionales, por ejemplo, ¿sí? O la capacidad de modelado lógico formal que puede tener gente que venga de las exactas, ¿sí? En donde ayudan a poder abarcar mucho mejor lo que todos queremos mirar como investigadores y científicos, que es la realidad, ¿sí? Con el mayor nivel de objetividad posible. Y el mayor nivel de objetividad posible implica tener los mejores y más idóneas herramientas de medición para poder captar esa realidad. Y por último, y ahora después de todo de todo este andamiaje conceptual, que digo, me gusta porque soy sociólogo y asumo que muchos de ustedes vienen también de la sociología, de la ciencia política, de la comunicación, que calculo que les debe interesar, es ¿por qué aprender Python? Python es uno de los lenguajes de programación más importantes hoy en día para desarrollo, sí, ahora voy a explicar un poquito qué significa esto. Es un lenguaje de código abierto, de software libre,
que implica conocimiento abierto, ¿sí? Que implica que cualquier persona pueda acceder a lo que se llama el código fuente del lenguaje y poder hacer sus propias versiones, ¿sí? Tiene una amplia comunidad detrás que lo está utilizando, que nutre este lenguaje y que lo está abasteciendo constantemente con mejoras. Hoy en día en el mundo de la ciencia de datos, que es esta disciplina que mergea con las disciplinas sociales en lo que es ciencias sociales computacionales, es el estándar, es el lenguaje número uno y más utilizado por todo el mundo que se dedica a datos, ¿sí? Y además de ser el lenguaje de la ciencia de datos, es uno de los principales lenguajes de desarrollo. Y sin meternos mucho en esta cuestión, lo que quiero decir es, a la hora de generar una escalabilidad técnica en los desarrollos que nosotros hagamos, ya sean procesos de automatización, de arquitectura, infraestructura, de desarrollo backend, Python es un lenguaje muy potente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Tenemos un lenguaje de programación muy fácil, ¿sí? De utilizar, muy sencillo de aprender, con una curva de aprendizaje en su sintaxis que no es larga, a diferencia de otros lenguajes. Esto se debe a que conceptualmente es un lenguaje de alto nivel, solo por nombrar ese título, que a la vez es muy integrable con otras cuestiones tecnológicas que en el mediano y largo plazo, no ahora, si trabajamos en esto, nos van a interesar. Cuando querramos hacer programas que tengan gran nivel de escalabilidad, por ejemplo. Cuando querramos integrarlos en aplicaciones informáticas que funcionen procesando información en tiempo real. Bueno, Python no, a mi criterio, esta es mi hipótesis y mi opinión, es una de las herramientas principales o la herramienta principal para hacer ciencia de datos. En ese sentido, nosotros con los chicos de Estación Lastarria lo que planteamos fue poder hacer un curso introductorio a Python, ¿sí? Para hacer ciencias sociales, para poder hacer una apropiación del lenguaje y aplicarlo a los casos que a nosotros nos interesan. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Y acá está el principal diferencial del curso. El curso lo diseñamos con un amigo más, que también es sociólogo, dedicado a la ciencia de datos, en donde la premisa fue, vamos a hacer un curso que pedagógicamente sea como nos hubiese gustado a nosotros que nos enseñen. Es decir, lo que van a ver con nosotros en este curso de introducción a Python para ciencias sociales es exactamente lo mismo que vayan a ver en una escuela de código o un curso pago por alguna escuela de código virtual o en algún curso de extensión de la universidad. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros buscamos hacer hincapié en las cuestiones funcionales que en el mediano plazo nos van a servir como investigadores sociales, ¿sí? Y con una principal pedagogía orientada a nosotros. Una pedagogía bien diferente orientada a nosotros. Porque creemos que en general hay cierta deficiencia a la hora de enseñar a programar. Cuando nosotros empezamos a programar es algo muy distinto, es raro, es obsoleto, y porque venimos con una cabeza distinta. Nosotros, dentro de las ciencias sociales, estamos acostumbrados a problematizar. Hay un paradigma científico que es epistemológico sobre cómo nos abordamos a los problemas, que es bien diferente. La gente que viene de exactas y de naturales está acostumbrada a razonar los problemas y a resolverlos. Los científicos sociales y los investigadores sociales no resolvemos problemas, interpretamos complejidad, interpretamos esos problemas. Nadie podría llegar acá a terminar un paper, nadie medianamente serio, proponiendo una solución a una determinada problemática social. Y eso como paradigma epistémico es radicalmente diferente. Un matemático, un físico, un ingeniero químico, un ingeniero informático, tiene materias en donde resuelve problemas. Nosotros interpretamos la realidad, no resolvemos la realidad. Y eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque trabajamos con una materia prima también que es muy difícil de medir, muy difícil de cuantificar. Trabajamos con sentidos comunes, trabajamos con pensamientos, trabajamos con patrones sociales distintos, con conductas individuales. Nunca dentro de la sociedad 2 más 2 es 4. Nunca pasa eso. Eso no quita que vayamos a recurrir a herramientas, y acá es donde hago mucho hincapié, que nos permitan mayores niveles de objetividad. ¿Y cómo logramos eso? Teniendo más datos, más cantidad, más datos de mejor calidad. En ese caso, tenemos una puerta, una oportunidad con el mundo de las ciencias sociales computacionales para acceder.
Y es un poco de lo que se trata este curso, a nivel paradigmático. Después lo que vamos a hacer es aprender a programar, eso desde ya. Pero lo importante es entender hacia dónde vamos, cuál es la finalidad, cuál es el path, cuál es la carrera que nosotros queremos hacer en este camino y por qué aprendemos a programar. Nosotros no les vamos a enseñar a programar para que sean desarrolladores o ingenieros informáticos. ¿Por qué? Porque no lo somos. ¿Sí? Y posiblemente una persona que haya estudiado sistemas, ciencia de la computación, ingeniería informática, lo haga mucho mejor que nosotros. Pero no se olviden, como decía Brodiller, las técnicas son siempre sumisas, nunca patronas. Y principalmente en este mundo lo que hay que tener en claro es siempre las ideas son las que mandan. Y en el mundo de la ciencia de datos y las ciencias sociales computacionales siempre van a estar primero las ideas que por sobre las técnicas. Las técnicas son sumisas, nuestras ideas son las patronas. Así que antes de ir al ejercicio, les dejo para que hagan preguntas, comentarios, alguna duda, algo que ustedes quieran saber, que quieran compartir, que no les haya quedado claro. Que alguien... No, no hace falta que levanten la mano, se desmutean y hablan sin problema. Hola, Zacarías. Hola, Dusan. Sí, no sé si esto sería adelantarse, pero quería saber qué rendimientos particulares ves tú que puede ofrecer el uso de Python en relación a otras alternativas para el análisis de datos como las que podemos encontrar en R, por ejemplo. Perfecto. Bueno, veremos algunos papers. Bueno, voy a contestar la pregunta de Dusan, que es importante. Los dos lenguajes son muy potentes y acá voy a hacer una aclaración y es el motivo por el cual también con los chicos de la Astarria diseñamos este curso de Python para ciencias sociales. Y esta es mi opinión, ¿sí? Lejos de ser una pretensión de realidad. Esto es por qué yo elijo usar Python. Yo considero que la sintaxis de Python es más fácil y es más limpia. En ese sentido, aprender sintaxis de Python, o sea, nosotros cuando programamos básicamente escribimos las reglas, escribimos una serie de reglas, una serie de comandos ordenados sintácticamente según la sintaxis de ese lenguaje. A mi criterio, la sintaxis de Python, primera razón, es más fácil y es más legible que la de R, en primer punto. No digo que la de R sea difícil, simplemente lo que digo es, si tendría que elegir cuál me parece más fácil, más legible, Python. Y eso tiene una razón de ser, que es que Python, que fue creado ya por los 80 por un ingeniero informático que se llama Guido van Rossum, que es el actual director de ingeniería de Google, se propuso hacer un lenguaje de programación que sea legible por cualquier persona que hable inglés. No sé si alguno tiene experiencia con SQL. Vieron que cuando uno escribe una query, una consulta en SQL, que es un lenguaje de manipulación de base de datos, la principal finalidad es que la consulta sea legible, entendible, interpretable y fácil, o sea, y fácil para la persona que no maneja el lenguaje y puede entender lo que dice. Yo creo que Python en ese sentido es más legible. Primera razón. Segunda razón, y esto que va a parecer raro, o contradictorio, lo voy a explicar ahora por qué, que es Python no es un lenguaje para datos. Python es un lenguaje de desarrollo. R es un lenguaje orientado exclusivamente para datos. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vayamos a hacer cosas más grandes, en términos informáticos, en términos de escalabilidad, cuando vayamos a hacer frontend, backend, arquitectura de datos, infraestructura de datos, ingeniería de datos, lo que a nosotros se nos ocurra, vamos a ver que la integración de nuestro código de análisis y ciencia de datos en Python va a ser mucho más fácil de integrar con esas arquitecturas, con ese otro engranaje que tenemos alrededor. En cambio, en R no es que no vamos a poder hacerlo, lo vamos a poder hacerlo, pero la integración de nuestros scripts, de nuestro código, a esos sistemas va a ser difícil. En el mundo de la informática no se usa R para hacer desarrollo, pero sí Python. Y acá se da la siguiente, y esto es una opinión mía, todo lo que podés hacer en R lo podés hacer en Python, no todo lo que podés hacer en Python lo podés hacer en R. ¿Sí?
Ahí es donde encuentro el beneficio de aprender Python. Y principalmente cuando estemos orientados a trabajar, por ejemplo, en empresas que no solamente, o en proyectos que no solamente tengan que ver con lo académico, ¿sí? En el mundo, en la academia, se utiliza mucho más R que Python, eso es real. Y en ese sentido, tiene una razón de ser. R, por ejemplo, para hacer modelado estadístico, es una herramienta muy potente. Es un lenguaje de programación muy potente, muy fácil y y muy fácil para ciertas cosas que tengan que ver con la ciencia de datos y la estadística. Python se adaptó a eso gracias a la enorme comunidad de ciencia de datos que tiene detrás, que tiene hecha en desarrollo, con grandes componentes y herramientas adentro del lenguaje que permiten emular eso mismo que se puede hacer en R. Entonces, lo que decimos es, todo lo que podemos hacer en R lo podemos hacer en Python y además podemos hacer un montón de otras cosas más. Si ustedes me preguntan, mi consejo es, cualquiera de los dos que elijan va a estar bien. A mí particularmente yo prefiero Python antes que R, pero cualquiera de los dos va a estar bien. Y más si el día de mañana quieren, y con esto digo, cualquiera de los cursos de las tardes que elijan va a estar bien, ¿sí? Ya sea de R o de Python. Pero en el día de mañana, si quieren trabajar en empresas de tecnología o en proyectos que sean desafiantes técnicamente, indudablemente van a tener que elegir Python. ¿Me expliqué, Dusan? Sí, gracias. Bueno, Perfecto, coincide con mi expectativa al mismo tiempo, como a genial. mediano plazo familiarizarme con esto como proyecciones hacia el desarrollo de otro tipo de cosas, no solo análisis de datos. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún punto de desacuerdo conceptual? Eh, Dije algunas aproximaciones intelectuales de mi parte de cosas que me interesan, porque más allá de todo lo que estamos haciendo es abordando una nueva herramienta para medir la realidad. Y de eso se trata las ciencias sociales computacionales. Es cómo tener mejores herramientas para poder captar los fenómenos sociales. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar y les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar qué es lo que eh, estuvo sucediendo mientras hablaba, que es que puse a correr un código, no vamos a mirar la sintaxis del código ahora porque no nos interesa, pero sí la posibilidad y la potencialidad de lo que podemos hacer. Mientras que ustedes hablaban, yo les pedí que completen esta tabla en donde pongan usuarios y en un momento empecé a tomar usuarios de Twitter de ustedes. ¿Qué es lo que hice? Ahora ya no va a pasar más porque lo corté, pero lo que hice fue correr un código que les voy a contar conceptualmente lo que hizo ese código. Ese código agarró cada uno de los usuarios de ustedes, generó un listado histórico de todos los twitters que hizo el usuario que nos pasaron, por ejemplo, en mi caso, sí que escribí mi usuario ahí, empezó a procesar todos esos datos, a juntar, a hacer un corpus de texto, ¿sí? Y generar distintas nubes de palabras de cuáles fueron los términos más utilizados desde la fundación de su cuenta de Twitter, desde que crearon su cuenta de Twitter. Por ejemplo, si vamos a la cuenta de Dusan, aprovechando que recién hice la pregunta, si ustedes ven mi pantalla acá, capaz se ve un poquito chico, pero lo voy a agrandar. Lo que hizo el código este, que no viene al caso, fue ir a la cuenta de Dusan, generar una tabla con el histórico de todos los tweets que hizo, analizarlos y generar una nube de frecuencia de palabras. ¿Para qué? Para entender qué es lo que yo quería hacer, es ver cuáles son las palabras que más utilizaron cada vez que ustedes tuiteaban en un marco temporal de un año. ¿Sí? Y en este caso lo hizo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuarios hasta que dejó de contar porque se me murió el código. Pero en 15, 20 minutos, con el código adecuado, ¿sí? Lo que hice fui a entender el discurso que tuvo cada uno de ustedes en una red social a lo largo de los años. Si vamos, por ejemplo, a Dusan, vamos a ver cuáles son las... Dusan, mirá, ¿te gusta Sloterdijk? Gran Sí. autor recomendado. Y año tras año puedo ver, Simmel también, muy bien. ¿Cuáles son los principales tópicos de los cuales, o las personas con las cuales interactuó, de los temas que más habló, Dusan a lo largo de los años? ¿Sí? Entonces, lo que hice fue analizar el discurso de Dusan desde el 2015 al 2022
y poder entender cuáles son los temas de los cuales habla él. A partir, por ejemplo, y en este caso aplicamos una técnica muy sencilla, que es un análisis de frecuencia. Una word cloud no tiene ningún tipo de algoritmo detrás. Lo que estamos haciendo, capaz sí para la visualización, pero lo que estamos haciendo lisa y llanamente es un análisis de frecuencia, en donde en 10 minutos analizamos el discurso de una persona, ¿sí?, en sus últimos 7 años. ¿Y qué entendemos? Podemos mirar dispositivos, Lottery, Mundo en el 2016, 2017 habla también, Problema, Book Depository, veo que compra bastantes libros, Providencia, Caminando, Sentido, Tomando, Simmel, Argentos, Lottery de vuelta. Podemos inferir que lee mucho de filosofía, que compra libros de pretextos y que los compra por Book Depository, porque seguramente salgan más baratos. Simmel de vuelta en el 2019. Es más, me atrevería a decir que capaz esos fueron los años de estudio de Dusan. Bueno, y así lo podemos hacer con un montón de cuestiones. Acá analizamos un ser particular, un individuo particular, pero si esto lo vamos a hacer, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta del país, podemos analizar y entender el discurso de Cristina año tras año. Y lo que nosotros vemos, esto lo comento pues a lo que me dedico, es hay un cambio discursivo muy fuerte y muy explícito en lo que habla Cristina año tras año en su posición como oficialismo y como oposición. Si nosotros vemos en el 2017, las palabras más utilizadas son ajuste, Santiago, Argentina y gobierno, por Santiago Maldonado, por el ajuste del gobierno de Mauricio Macri, y siempre está de forma peyorativa presente la palabra gobierno. Cuando vamos al 2021, al 2022, que es cuando Cristina Fernández pasa a ser de oposición a oficialismo, ya deja de hablar del gobierno. ¿Y de quién habla? Del país, del pueblo, de la compañera, del derecho, de Malvinas, de la patria, ¿sí? Y así sucesivamente. Este es uno de los ejemplos de qué tipo de análisis y qué tipo de herramientas podemos desarrollar nosotros, ¿sí?, para poder captar aquella realidad social, política, aquel mundo de sentido que nosotros estamos analizando. Ya seamos sociólogos o sociólogos, comunicólogos, comunicólogas, politólogos o politólogas. Voy a Zacarías, irme. Sí. consulta. Con Python, ¿cómo puedes ver o visualizar tú cuando un concepto se está utilizando en un sentido positivo, negativo? ¿Cómo lo vas contrastando? O eso ya se vería en el taller que Mira, vendría más adelante. perfecto. Nosotros, para hacer eso, lo que vos decís en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, se llama sentiment analysis. ¿Sí? Exactamente, como dice Susana. ¿Qué es lo que hace el sentiment analysis? Y justo estoy trabajando en un caso particular de eso, es asignarle a un scoring, ¿sí?, asignarle a un comentario un scoring que va entre 0 y 1 del nivel de positividad o negatividad que tiene ese comentario. ¿Y cómo lo hace el algoritmo? Si bien hay determinados algoritmos y determinadas técnicas, básicamente lo que hace es ver ciertas relaciones o ciertas presencias de palabras, ¿sí?, que indican sensaciones positivas o indican sensaciones negativas, ¿sí? Eso todavía está en proceso de desarrollo, digo, no es algo acabado y todas estas técnicas se están performando constantemente, ¿sí? Y se están mejorando constantemente. Pero esto es uno de los temas más interesantes sobre la interpretación del lenguaje humano, sobre procesamiento del lenguaje natural. Susana. Hola, una consulta que yo estaba investigando ahora hace poco la última versión del Atlas-T. Sí. En comparación a este tipo de análisis que yo me perdí un poco en la introducción que hiciste, entonces, más que nada Python es de números, quanti, porque qué diferencia habría en cómo arroja quizás los resultados a partir de los códigos en Atlas-T, el análisis de sentimiento, que lo va haciendo casi como perfecto, o sea, si me voy poniendo en los párrafos, y cuál sería como una diferencia numérica, porque no creo que el software por sí mismo haga un análisis, digamos, interpretativo de cada análisis. O sea, al final es uno
una es la que finalmente le da el sentido a lo positivo o negativo. No sé si me explico. Perfecto. Está buenísimo la comparación está buena, Susana, porque me sirve para marcar un diferencial muy fuerte. Ahora primero voy a contar algo y después voy a responder tu pregunta. Pero tenemos que tener en claro cuál es la diferencia entre algo llamado Atlas-T y algo llamado Python. Atlas-T, tal como decís vos, es un software, es un programa. Python es un lenguaje. Al ser un software, un programa, está construido a partir de un lenguaje, ¿sí? A partir de un lenguaje de desarrollo, en donde todas esas técnicas se construyeron, toda la interfaz gráfica, el funcionamiento detrás. Dentro de las funcionalidades que tiene Atlas-T, ¿sí? ¿Cuál es? Por ejemplo, el sentiment analysis, o por ejemplo, los grafos de palabras, ¿sí? O un montón de otras cuestiones que tienen que ver ya con, digo, estadística. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de customización que podemos tener de esas técnicas. Si vos querés llegar a modificar, por ejemplo, el sentiment analysis o la técnica de cómo el Atlas Tree califica ¿cómo se dice? Un comentario de positivo o negativo, no lo vas a poder hacer. En Python sí. ¿Pero por qué? Porque de vuelta, lo que estamos aprendiendo con Python es un lenguaje de programación. Y acá voy a ponerme un ejemplo y lo pongo en la primera clase del curso para que entiendan cuál es la diferencia. Python es un lenguaje de programación, es un lenguaje que tiene una sintaxis. ¿Y por qué se llama lenguaje de programación? Así como nosotros que hablamos un idioma, un lenguaje, una lengua. Nosotros hablamos español. El español, digo, el castellano. Con ese lenguaje, nosotros podemos construir una oración sintáctica correcta, muy pequeña, como puede ser yo como una manzana, y a la vez podemos escribir un libro como El Quijote de la Mancha, con 23 palabras únicas, ¿sí? En donde contamos una historia. O podemos escribir un paper, un artículo. Es decir, acá no estamos manipulando una herramienta cerrada, como puede ser el Atlas-T, por poner ese ejemplo, sino que lo que estamos haciendo es aprender a construir herramientas. En ese sentido, aprendemos a construir nuestras propias herramientas y a manipular otras herramientas, como puede ser algoritmos de sentiment analysis, o construir nuestro propio algoritmo de sentiment analysis o nuestros propios sistemas de reglas para poder analizar un texto, un comentario. Y si me permiten, voy a aprovechar, porque justo estoy trabajando en algo que es bastante similar a eso, con un profesor, un investigador de México, ¿sí? En el cual estamos analizando discursos populistas en América Latina. Y voy a pasar a compartir pantalla para contarles el proceso en 2 minutos, no más que eso. Nosotros con Rodolfo, que es mi colega con el cual estamos trabajando, estamos analizando el discurso populista de AMLO, de López Obrador en México. Y para eso tomamos como recurso, como principal base de análisis discursivo, su Twitter, en donde lo empezamos a scrapear, lo empezamos a minar. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una hipótesis que es, hay distintas historias, y cuando digo historia digo retóricas discursivas, ¿sí? Que polarizan más que otros, que activan ciertos niveles de polarización. ¿Cuál es el problema? Nosotros no podemos solamente hacer un sentiment análisis sobre el discurso en función de lo que el algoritmo o una herramienta como Atlas-T dice. ¿Por qué? Porque hay textos que son polarizados, un comentario de un seguidor que es polarizado, que no necesariamente es un comentario negativo. Entonces el sentiment analysis ahí cerrado en un paquete, como podría ser en alguna de estas herramientas que hacen social listening, es difícil. Entonces, ¿cuál fue nuestro sistema de reglas? Nosotros creamos un sistema de reglas casero en donde generamos una matriz para cada tweet, ¿sí? Nosotros acá lo que hicimos fue, acá sí aplicamos herramienta de procesamiento del lenguaje natural, que es lo que agarramos los tweets. A cada uno de esos tweets hicimos algo que se llama lemantización de la palabra, que fue llevarlo a la palabra, a su origen común. ¿Qué quiere decir lemantizar? Si un tweet dice, el conservadurismo es corrupto, la lemantización de ese tweet me va a quedar con solo 2 términos, conservador, corrupción. ¿Sí?
Es decir, modificó corrupto a su lema original, que es corrupción, y conservadurismo a conservador, ¿sí? Y aplicamos una serie de reglas, que es, identificamos que ciertas retóricas discursivas de López Obrador son conjuntos de palabras, que es lo que nosotros llamamos díadas. Hay ciertas díadas, ciertas storytelling, ciertas retóricas discursivas que tienen un conjunto de díadas, que cada vez que López Obrador nombra esos dos términos, está hablando de esa historia. Dicho y hecho, cuando fuimos a hacer una comprobación manual de eso, cada vez que López Obrador hablaba de, por ejemplo, pueblo y soberanía, estaba hablando de democracia como democracia directa, por ejemplo, ¿sí? O cada vez que hablaba de Estado y gente, estaba haciendo algo que dentro de la teoría populista se llama executive aggrandizement, ¿sí? Que es agrandamiento del poder ejecutivo. Cada vez que hablaba de nación e indígena, estaba haciendo algo que se llama invoking the heartland, que es invocando la tierra madre, ¿sí? Como un discurso más nacionalista en términos nativos. Entonces acá lo que hicimos, lejos de aplicar un paquete cerrado, una técnica de sentiment analysis cerrada, creamos nuestro propio sistema de reglas. ¿Y cómo lo hicimos eso? Programándolo. Pero ¿qué es lo que ahí importó? Ahí lo que importó principalmente fueron las ideas. Después teníamos el recurso técnico, que era nuestro lenguaje de programación, y un montón de técnicas más, pero principalmente es que sabíamos programar para poder extraer los datos, preprocesarlos, normalizarlos, pero siempre guiados por nuestras ideas. Que en este caso, nuestro marco de investigación, nuestra método, era el principal recurso teórico que guiaba nuestra investigación. Todavía nos está generando muchos dolores de cabeza, pero vamos en ese proceso. ¿Y qué es lo que...? Esto va a ser un poquito más claro. Nosotros generamos un grafo de palabras para entender cuáles eran los principales términos o tópicos de los cuales López Obrador hablaba en función de determinadas palabras claves o tópicos claves. La gente, el pueblo, la corrupción, los conservadores, los privilegios, en donde vemos que el tamaño del nodo representa la frecuencia absoluta en la retórica de López Obrador, lo cual confirmaba nuestra hipótesis, que es López Obrador tiene un discurso populista. ¿Cuál es la principal palabra que más, que más aparece, la moda que más aparece, la moda en su discurso, es el pueblo? Y esto está comprobado. Entonces, cuando yo vaya a decir López Obrador tiene un discurso populista, no lo estoy diciendo en una opinión subjetiva, sino que lo tengo medido, lo tengo cuantificado. Y también tengo cuantificado cómo se relaciona cuando habla del pueblo y de corrupción, o de corrupción y los conservadores, o corrupción y privilegios. Pero si veo todo el universo de sentido de López Obrador, el tema que más pregona es el pueblo. Y con una fuertísima relación con dos conceptos claves: el bienestar del pueblo y México como figura nacional. Pero de vuelta, para llegar a construir esto en términos técnicos, que no voy a decir que fácil, es complejo, lo principal que tuvimos como faro fueron nuestras ideas. Y creamos, en respuesta a lo que dice Susana, en vez de aplicar un software cerrado para ese sentiment analysis que aplicamos para medir polarización, lo que hicimos fue generar nuestro propio sistema de reglas para poder identificar cuándo se daba esos niveles de polarización o no. Zacarías, y eso de las reglas que acabas de decir se va haciendo en base. Es que yo nunca me he metido a Python, entonces alcancé a ver un poco la interfaz, que son como, o sea, como netamente una programación, pues súper distinto al software, que es la diferencia que decías tú. Claro, porque es código. Sí, y ese Excel, ¿fue una exportación de Python a Excel o es algo que construyeron ustedes aparte? Nosotros, a ver, cuando nosotros programamos el análisis de grafo, ahí contestó Susana, Network X, que es la librería estándar para hacer grafos y análisis de grafos en Python, Gonzalo. Susana, con respecto a eso, y acá es donde eso que estás nombrando es la principal razón por la cual uno aprende a programar. Puedes hacer todo. Las visualizaciones, las tablas, el sistema de reglas para labelizar, la lemantización, la extracción de los datos, la normalización, todo fue codeado, todo fue programado, ¿entendés? Entonces, vos escribís código,
y haces lo que vos querés. Hoy, por ejemplo, hoy le comentaba a una persona que está acá, estaba trabajando en un proyecto en donde de repente me había descargado un archivo y se me fue a la carpeta de descargas, como cuando descargamos algo, vieron que va directamente, y lo tenía que llevar a mi otra carpeta, que eso manualmente lo hacemos, que es copiar el archivo, moverlo de una carpeta a otra. Dije, a ver, lo voy a programar esto. Tardé una hora, más o menos, pero lo programé y lo saqué. Entonces, de repente tengo una herramienta que me permite hacer procesamiento de lenguaje natural para aplicar mis preguntas de investigación como sociólogo o mover archivos en mi computadora. Y el código es el mismo, es sintaxis de Python. Ah, por eso se pueden hacer páginas web también, a base de puro código. Podés hasta, me animo a decir que podés hasta cocinar en Python. Pero bueno, no debe faltar mucho para eso. Pero es que, claro, exactamente. Eso es clave, Susana, que decís. En Python por eso es un lenguaje de desarrollo. Que además podemos hacer un montón de cosas de datos. Y esto es lo que vamos a ver en el curso. Y no es que quiera sobrevender nuestro curso, pero la principal diferencia que tiene con las otras escuelas más de código es que, de vuelta, a mí cuando aprendí a programar me costó mucho. Y me frustraba y pensaba que era difícil y que no tenía cabeza para eso y que nunca lo iba a poder sacar. Y hasta que dije, no, espera, esto se puede. Y empecé a prueba y error, prueba y error, prueba y error, y bueno, pasaban los años, adquirí cierto seniority. Y con Ramiro, que fue el otro docente, que es el otro docente, dijimos, vamos a hacer un curso, que es lo que hablamos con los chicos de Las Tarrias, en donde el diferencial sea pedagógico, no de contenido, ¿sí? En donde podamos explicarle a alguien como nos hubiese gustado que nos expliquen a nosotros. Perdonen si hablé mucho, pero soy sociólogo, es inevitable que hablemos. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Carla, por favor. Sí, tengo una pregunta hace rato sobre muestra, porque en esta exposición tú utilizaste Twitter para ejemplificar el uso de Python, ¿cierto? Sí. Lo puedes combinar en distintas redes sociales, pero también en páginas web, porque la información está en todo tipo de plataforma digital, no solamente en Twitter. ¿Se puede ir combinando con otras plataformas o en este caso tiende a ser exclusivo de redes sociales? Twitter, Facebook. Absolutamente todo. De hecho, hay algo que nombré en la presentación y no ahondé, que es el web scraping. El web scraping es lo que se llama como extracción de datos de web, ¿sí? En donde podemos scrapear datos que, por ejemplo, hay en una interfaz gráfica, en una página web, ¿sí? Yo en el caso, lo que hice técnicamente fue conectarme a la API de Twitter y traer datos de Twitter. Pero, por ejemplo, me puedo conectar a otra API o a otra, vamos a decir, a otra aplicación y traerme otros datos. O puedo meterme a otra página web y sacar los datos de esa página web. Se puede hacer absolutamente todo. De hecho, en línea con lo que decís, Carla, es la combinación de múltiples fuentes la que nos va a dar riqueza conceptual. Pero hay que tener muy claro, y ahí es donde hago más hincapié en lo conceptual que en la capacidad técnica. Después técnicamente se hace, no va a haber problema y lo van a poder hacer, sino en saber lo que quiero ir a buscar. Por ejemplo, si yo quiero hacer análisis político, voy a buscar datos a la API de Twitter, voy a buscar datos a Twitter, no lo voy a buscar a Mercado Libre. Si quiero ir a buscar datos de comportamiento del consumidor, voy a a Mercado Libre. Entonces, tengo que tener muy claro de dónde quiero sacar esa información, pero se puede hacer totalmente. ¿Me expliqué bien, Carla? ¿Alguna otra duda? Sí, gracias. Natalia, vieja conocida. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, que mi internet es pésimo. El curso que estás mencionando está enfocado en procesamiento de lenguaje natural o es más intro a Python. Es más intra-Python, como el que vos ya hiciste, pero vamos a empezar a meter un par de cositas de procesamiento de lenguaje natural.
muy sencillas, como para Ah, ya. complementar. ¿No van a hacer por ahí un cursito de procesamiento de lenguaje natural por ahí? Estamos charlándolo con los chicos. Ya, Algo vamos a vale. inventar. Algo vamos a inventar y va a estar muy divertido. Sí, seguramente lo vamos a hacer. La Si el última, pueblo lo pide, lo hacemos. Susana, la última pregunta. Creo que soy una de las más viejas de los que están acá, pero esto del lenguaje, ¿cuál es la diferencia esto del intra-Python, lenguaje natural? no hay problema, está perfecta. Es así, Tanta categorización. perfecto. Mira, ¿Mm? el curso es una introducción de Python para ciencias sociales. Es decir, vas a aprender a programar para aplicarlo a tus preguntas, a tus problemas de ciencias sociales, ¿sí? Ya sean académicos o profesionales. Pero vas a aprender a programar, ¿sí? Principalmente para hacer análisis de datos. Lo que tiene es que, y lo que charlamos con los chicos de la Astarria fue, vamos a poner un ejemplo bien concreto en donde esto adquiere mucho valor. Es, ¿para qué aprender? Porque la pregunta siempre es, bueno, pero ¿para qué voy a aprender a programar? Y bueno, vas a aprender a programar para hacer algo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que es hacer análisis de grandes volúmenes de datos e información textual, ¿sí? Aplicado a las ciencias sociales. Como por ejemplo el análisis de discurso que recién vimos de AMLO. Si yo tuviese que analizar los 5.000 tweets de López Obrador, ya está, no lo hago, me pongo un kiosco. Abandono la ciencia social, solo. Bueno, ahí veo que se está sumando gente para el curso de procesamiento del lenguaje natural. Vamos a preparar algo entonces. Así que bueno, esa es la diferencia, Susana. Y con respecto al comentario que hiciste de la edad, vienen de todas las edades y varias veces me ha tocado incluso, y de todas las disciplinas, han venido ingenieros, con lo cual me da un poco de calor explicar programación con ingenieros presentes. Pero bueno, han quedado muy contentos y les ha gustado mucho el curso. Em, Vale, gracias. Que no estoy familiarizada con algunos términos que salen hoy día en las redes sociales. Para mí ese sería como lenguaje coloquial, ¿o no? Más que natural. Es que el término en inglés, o sea, procesamiento del lenguaje natural, es la traducción de Natural Language Processing, que es el subcampo dentro de la ciencia de datos que se dedica a ver cómo aplicar estos algoritmos para hacer análisis textual y el lenguaje humano. Ya, me voy a meter en eso entonces. Gracias, Zacarías. No, por favor. Estefanía. Hola, buenas. Tengo una pregunta referida a cómo se puede utilizar Python, ya sea en el análisis o la modelación de datos referidos a los sistemas de información geográfica. Y si es que me pudieses como dar algún ejemplo como más referido a esa disciplina, como para entenderlo desde ese aspecto. Perfecto. Bueno, a ver, nosotros tenemos dos ejemplos. Voy a nombrar dos casos en los cuales podríamos analizar información geográfica. Por un lado, podemos analizar información de movilidad que tienen los seres humanos, ¿sí? Ya sea por distintos medios o informaciones o patrones de conducta, patrones de conducta urbana, los movimientos que tienen ciertas personas para ir de un lado a otro, ¿sí? Para entender de vuelta, no el análisis individual, sino el análisis colectivo. Eso como punto, donde analizamos información geográfica. Y otro punto donde analizamos información georreferenciada o georreferenciable. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros hablamos constantemente de resultados electorales. Por ejemplo, los resultados en una comuna, los resultados en tal comuna, los resultados en tal ciudad, cómo se dividen, cómo fue la performance de una agrupación política. Bueno, acá voy a poner un ejemplo, voy a compartir pantalla de algo que hice hace tiempo atrás, analizando información geográfica, analizando información electoral anclada geográficamente. ¿Sí? Un segundo, porque en algún lado esto no me acuerdo dónde lo dejé. A ver. Trabajo. No.
te voy a mostrar un ejemplo de información electoral georreferenciada. En general, nosotros estamos acostumbrados a hablar de los resultados electorales, che, a este le fue tal mejor, a este le ganó en tal lugar y en otro. Bueno, un ejemplo de georreferenciar información en Python es, por ejemplo, utilizar esa información y anclarla en un mapa. A ver dónde está esto. Ya ni me acuerdo dónde lo dejé. Acá lo que hice fue analizar el resultado electoral georreferenciado de distintas agrupaciones. Del Frente Procomuna. Perfecto. Y consulta, ¿esa información puede ser llevada directamente al SIG o necesito yo como generar como otro archivo? No, o sea, tenés que hacer todo. Ya. Georreferenciar los datos. Por ejemplo, yo acá utilicé el mapa de la ciudad de Buenos Aires y construí 3 variables de agregación distintas. ¿Cómo había sido la performance de una agrupación política en las elecciones del 2011 para entender cómo, en qué barrios le iban mejor, en qué circuito electoral, no barrios, le iban mejor en términos relativos, en términos absolutos, y qué barrios le aportaban mayor nivel de participación en el total de votos de esa agrupación? ¿Sí? ¿Y esto qué me permitía? Por ejemplo, para esta agrupación, ver cuáles eran los circuitos electorales que más votos les habían aportado, o que mejor performance en relación a la cantidad de votantes habían tenido, o cuáles eran los lugares que mayor votos les habían aportado a nivel distrital en toda la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, acá lo que habíamos visto, un segundo, que voy a correr esto para que sea mejor, es, no me permite hacer zoom, me permite hacer zoom, no quiero hacer zoom, ahí está. Es un análisis muy rápido, era a esta agrupación, en términos de performance, le había ido mejor acá en relación a la cantidad de los ciudadanos. Acá sacó 2,9, ¿sí? Sin embargo, en el total de votos absolutos que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, el lugar que más votos le aportó fue la Comuna 8 acá. Es decir, pudiste haber sacado el mejor resultado acá en términos relativos, pero en términos absolutos, el lugar que más votos te dio fue abajo, en la Comuna 8 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y esto qué es lo que hice acá? Te puse el ejemplo del segundo aspecto. Trabajé con información que fue anclada, geolocalizada, y nos permitió tener una mejor mirada analítica de lo que estaba sucediendo en realidad. Ah, perfecto, súper. Y en ese caso los puntos de control los cargaste a Python, me imagino. Todo. Todo Ya. esto que ves acá es todo código en Python que fui haciendo, trabajando con la información, limpiándola, extrayéndola, analizándola y finalmente georreferenciándola en una visualización. Ya, súper. Muchas gracias. Así que bueno, los espero a todos. Vamos a hacer un montón, parece. ¿Alguna última? Voy a dejar la última duda, la última pregunta al que quiera. Y si no, son libres de partir. Si tienen alguna duda, alguna consideración, tienen mi mail, me pueden escribir con las dudas que tengan, no hay ningún problema. También les pueden escribir a los chicos de Las Tarrias. Tengo entendido, empezamos el miércoles que viene, ¿sí? Bueno, voy a hablar un minuto del curso. Son 5 encuentros de 3 horas, no son menos de 3 horas. Siempre cada 1 hora hacemos una pausa, así que quédense tranquilos. La verdad que el curso podría durar 2 meses, pero bueno, son los tiempos que tenemos y que en general con los estudiantes vemos que funciona mejor. Son dinámicos las clases, en general hacemos código en vivo, por lo cual los esperamos a todos. Esperamos que puedan venir y que disfruten del curso. Si no tienen ninguna otra pregunta, damos por terminada esta charla abierta. Esta clase abierta. No, virtual. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. Así que espero que les haya gustado y los esperamos el miércoles que viene. Gracias,